Y los voy a invitar a que podamos seguir reflexionando en torno a Deuteronomio. Así que les voy a invitar a que puedan, bueno, yo sé que ahí están con sus Biblias, tal vez físicamente, tal vez en su dispositivo electrónico, donde la tengan. Podamos abrir la palabra del Señor ahí en Deuteronomio 2, del 1 al 15. Voy a dar lectura del 1 al 15, pero yo les invito a que puedan leer hasta el 23, que es una el texto nos explica un poquito mejor, pero lo voy a leer hasta el 15 por el tema de tiempo. Dice así, yo lo tengo en la versión NBI. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo, dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán por ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Saúl, y que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenle todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Saúl, que viven en Seir. Seguimos la ruta del Arabá, que viene desde Elad y de Esión-Geber. Luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. El Señor también me dijo, no ataquen a los moabitas, ni los provoquen a guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Tiempo atrás vivió un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraban gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Antiguamente los horeos sirvieron en Seir, pero los descendientes de Saúl los desalojaron y los destruyeron, y se establecieron en un lugar tal como lo hará Israel en la tierra que el Señor les va a dar en posesión. El Señor ordenó, en marcha, crucen el arroyo de Ceret, y así lo hicimos. Había pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo de Ceret. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. El Señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por permitirnos, Señor, tenerla en nuestro idioma, Señor, de una manera en que podamos cada día conocerte más. Gracias por este tiempo que nos das también de reflexión juntos, Señor, de esta manera también. Te damos muchas gracias. Te pedimos que la guía de tu Espíritu Santo esté con nosotros, iluminando, Señor, nuestra reflexión, iluminando nuestros pensamientos, Señor, y te pedimos que toda altivez, todo argumento, Señor, que se oponga a ti, Señor, sea destruido. Te pedimos en tu palabra, Señor, con tu poder, con tu autoridad. Señor, te rogamos, transforma nuestra manera de pensar a tu imagen, a tu voluntad. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, durante estos domingos atrás hemos estado reflexionando acerca de este libro de Deuteronomio y también sobre la marcha de este pueblo o viaje que ha desarrollado por el desierto. Este viaje, este gran viaje que se va a producir durante algunas etapas, estamos llegando casi a la mitad de esta primera etapa.
todavía queda un poquito de este viaje en su primera etapa hasta el capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Recordando un poco lo que es el libro de Deuteronomio, algunos comentaristas piensan que este libro es uno de los más influyentes del Antiguo Testamento. Fíjense que en los descubrimientos de las cuevas de Qumran, en la copia de Deuteronomio, de Isaías y de Salmos fueron los rollos más numerosos que se encontraron en sus copias. Entonces, algo nos quiere decir que el Deuteronomio tiene mayor influencia en cuanto a otros libros del Antiguo Testamento y que el pueblo judío lo tenía también dentro de estos libros que decían algo importante para ellos. El Deuteronomio es una introducción o son instrucciones que el Señor nos da acerca de la vida, para la vida. Aunque a veces nosotros pensamos que es propio de los judíos o de los hebreos, también para nosotros los cristianos este libro nos ayuda en una instrucción tal vez práctica, de la vida práctica. Aunque la tierra es amplia, el alimento es abundante y lo vamos a ir observando en Deuteronomio en estas promesas y en estas bendiciones, los seres humanos tal vez nos olvidamos en muchas oportunidades que existen normas e instrucciones para que podamos evitar estas malas prácticas que a veces las desarrollamos. Y entonces el Deuteronomio nos ayuda en eso, en cómo tener una sociedad con mayor armonía dentro de la justicia de Dios. Y eso es un poco lo que habla el Deuteronomio también. Recordemos que este nombre del Deuteronomio viene de una versión griega del Antiguo Testamento que se tradujo al griego, que se llama Septuaginta. Y este nombre Deuteronomio quiere decir segunda ley o reiteración de la ley. De este nombre en griego nosotros lo tenemos hoy día y sigue como presente en nuestra reflexión. La semana pasada reflexionamos acerca de cómo el pueblo debe aprender a confiar y a creer en Dios. Vimos en cierta medida cómo una desobediencia podía paralizar en cierta medida los planes de Dios. Recordaban esta derrota y recordaban esta desobediencia y esta decisión drástica que tuvo Dios de que una generación no pudo seguir avanzando por esta desobediencia. La generación que salió de Egipto, esta no iba a entrar a la tierra prometida. Hoy día vemos que el pueblo sigue marchando, que sigue en la marcha, que sigue avanzando en este camino por el desierto. Pero comienza una etapa de conquista. Y continuamos entonces en esa conquista, y que va desde, como les decía, del versículo 1 hasta el versículo 23, nosotros podemos ver cómo es esta conquista, le podríamos decir conquista pacífica. Existen 5 elementos en este recorrido de esta marcha, que se puede ver como una estructura del movimiento que tiene Israel en este viaje, en esta conquista de estos 3 reinos o de estos 3 pueblos o naciones. Israel continúa su viaje, esa es la primera etapa. La segunda es que Dios le va dando dirección y órdenes a Moisés en función de cada territorio en el cual están pasando. La tercera es la historia previa de este territorio. Hay antecedentes previos, se podría decir que hay pueblos originarios, hay antecedentes de los antepasados de estos territorios. Lo cuarto es la provisión de la marcha que constantemente le está recordando Dios, y también cómo Israel parte del territorio, lo conquista y se va estableciendo. Como decía, esta conquista de estos 3 que se mencionan, estas 3 naciones o pueblos, es pacífica, porque hay un llamado de atención en que deben pagar la comida, pagar por la bebida. Además que el Señor le está recordando que Dios le ha provisto para durante estos 40 años en el desierto. Dios ha provisto, ha suplido las necesidades y no les ha faltado nada.
No son solo datos etnográficos lo que podemos ver en estos versículos. Tiene una razón teológica, y esa razón teológica es destacar la absoluta soberanía de Dios en el gobierno de la historia de los pueblos de la tierra. Y eso es muy interesante de observar. Podemos ver que desde los versos del 1 al 7 observamos cómo Dios va dando las órdenes de estos territorios, cómo deben entrar en Edom. Ahora, este texto es muy paralelo a lo que nos dice Números, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, es distinto porque en Números aparece que los israelitas piden permiso para cruzar este territorio. En cambio, en el Deuteronomio, si los israelitas hubieran querido, los hubieran derrotado, pero no lo hacen. Dios les prohíbe de esa manera esa entrada, sino que además vemos que hay unas órdenes específicas y claras de cómo tienen que entrar en este territorio. El verso 5 es bastante interesante porque aquí nos presenta esta imagen de Dios en el cual vemos a un soberano, a un Dios que gobierna, un Dios que distribuye la tierra, un Dios que tiene control de los territorios, y lo vemos como este rey que divide su territorio con sus vasallos, con el pueblo, no solamente con el pueblo de Israel, sino que con otros pueblos. Edom ya había sido dado a Esaú. Por lo tanto, Israel les da 3 órdenes para entrar: no pelear, no tomar posesión y pagar por todo lo que deben consumir. Y aquí observamos entonces cómo Dios no solamente se preocupa exclusivamente de Israel, sino que también de Edom, pensando en este pueblo numeroso que ya habíamos visto y reflexionado en los capítulos anteriores. Vemos que es un pueblo abundante Israel, es muchas las personas, que si llegan a esta tierra o este reino de Edom, obviamente que no va a alcanzar para todos. La abundancia, se ve que Edom también puede quedar como vulnerable en cuanto a la llegada de Israel. Y fíjense que hay en cierta medida, puede verse a Dios como este Dios que provee y que protege no solo a Israel, sino que a este pueblo de Edom. De los versos del 8 al 15, Israel sigue su viaje y va rumbo más al norte. Y nuevamente, las órdenes son específicas: no atacar, no provocar. Este territorio ha sido dado a los hijos de Lot. Aquí es muy interesante porque vuelve a repetir y vuelve a decir las mismas instrucciones, pero en los versos del 10 al 12 hay una descripción de estos antiguos habitantes que estaban antes de que llegaran los descendientes de Lot. Y esta descripción nuevamente se repite en los versos del 20 al 23, con Amón en otro territorio. Entonces se dan cuenta de que hay presencia de estos gigantes y son conquistados de una manera distinta, muy distinta. De los versos del 16 al 23 ya han cruzado Edom y Moab, y van a llegar a otra tierra, a otro territorio. Y las instrucciones, vuelvo a decir, siguen siendo los mismos que en los otros casos: no atacar, no provocar, porque se trata de sus hermanos. Y eso es una palabra que nos llama también la atención. Ellos también ocuparon esta tierra y se las entregó Dios de la misma manera como Israel va a ocupar otro territorio y que es dado por Dios. Cada nación ocupaba la tierra de Canaán y sus alrededores, y esta es como una práctica, la recibieron de mano de Dios. Todos estos pueblos que, entre comillas, lo vemos como que son estos gigantes, también habían sido dados por Dios estos territorios a ellos. Y todos estos descendientes y todos estos pueblos, Dios también había tenido
este cuidado con ellos y esta provisión. Una nota que yo quiero observar y es desde el versículo 14 al 16, donde aparece una nota del editor, se podría decir del narrador de este capítulo, en que nos indica cómo es el final de esta generación que salió de Egipto. Y que en cierta medida no fue por causa tampoco natural, sino que el escritor de Deuteronomio nos habla y nos dice que es por mano de Dios. Esta expresión, por mano de Dios, es una expresión de castigo, que nos refiere a un castigo. Y esta generación de guerreros que salieron de Egipto ha sido juzgada por Dios, ha sido castigada, y fíjense, hasta que no se terminaron, no terminó su vida con toda esa generación, es que no pudieron seguir avanzando y pasar al otro lado. Es interesante observar esto porque la conquista va a ser con otro grupo de guerreros, no el grupo de guerreros que tenían experiencia. Es también interesante. El pueblo va a tener que aprender a confiar plenamente en Dios en la conquista de estos territorios. Y quería un poco hablar ahora un poco y reflexionar acerca de algunas consideraciones que podríamos ver y qué es lo que hoy día nos dice o qué podemos reflexionar en torno a esta conquista pacífica. Lo primero es que no todos son enemigos. Cuando pensamos en conquista de la tierra prometida, nosotros los lectores del siglo XXI vemos que todos los pueblos son enemigos. Todos son enemigos de Israel y nos ponemos de parte de Israel, porque todos los otros pueblos son paganos y hay que, en cierta medida, estamos a favor de ese pueblo. Pero estos versos y este capítulo 2 nos damos cuenta de que no todos eran enemigos, que el trato era distinto con cada uno. Es posible entonces una convivencia pacífica entre los pueblos. Vemos que Dios tiene una relación con estos pueblos, con Edom, con Moab, con Amón, tiene una relación y eso nos tiene que darnos cuenta de que no todos son tan, se podría decir, malos y que Dios no se fija en ellos. Dios ha cumplido su promesa, tanto con Esaú como con Lot. Y eso nos ayuda a entender que no solamente con ellos, sino que la promesa continúa a sus descendientes. Es interesante que existe una palabra que es hermanos, y ese es el trato que se da a estos pueblos. Ellos son hermanos de ustedes. Y fíjense que les quiero compartir algo que que indica Miller. Dice que el convivir como hermanos y hermanas es reclamar al otro como suyo y también tener la responsabilidad sobre él o ella a vivir como hermanos. Significa buscar la paz y la armonía. Y este es el tema que va a abordar también el Deuteronomio en los siguientes capítulos. Cómo poder vivir en armonía, en paz, como hermanos. No solamente entre ellos y en las diferentes tribus que estamos viendo que Israel conforma, sino que también cómo tienen que vivir. Y este capítulo nos enseña y nos hace reflexionar de cómo se puede convivir con Israel, con otros pueblos, pero también de esta manera para nosotros como cristianos a veces pensamos que todos son nuestros enemigos, que con todos tenemos que pelear porque nosotros somos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Pero podemos vivir de una manera en paz y armonía con todos los pueblos, con todas las personas. No es que siempre estemos en guerra y en pleito con todas las personas. Dios busca la paz, busca la armonía y nos ve como humanidad, como seres humanos.
Entonces, de esta manera es como nos hace reflexionar el Deuteronomio en este sentido. La segunda consideración es esta, que la dirección y la compañía de Dios es constante y lo vamos a percibir también durante todo el libro. Y estas instrucciones que Dios les da son muy precisas y tienen que ser obedecidas. Y lo fundamental para poder caminar y avanzar hacia la promesa es que esta generación debe dar estos pasos de obediencia. Como también no debe perder de vista esta reflexión y esta enseñanza. Dios ha suplido todas sus necesidades. Dios ha suplido estos 40 años y lo seguirá haciendo en la nueva tierra, en la nueva marcha. Por donde esté este pueblo, Dios los va a ayudar y los va a bendecir. Fíjense que vuelven a aparecer estos gigantes, pero estos gigantes son conquistados de una manera muy distinta. Con Dios hay siempre en nuestra marcha, hay siempre en nuestro caminar gigantes que se pueden aparecer, pero tenemos que tener confianza y fe en que Dios estará con nosotros, Dios va a suplir nuestras necesidades, Dios nos ayudará y Dios los guiará a estos gigantes y nos ayudará a pasar por esta tierra y pues nos ayudará a pasar por estas dificultades, estará con nosotros siempre. También nosotros tenemos como cristianos hoy unas instrucciones precisas. Y estas instrucciones precisas tal vez no son como las que vemos en Moisés, que Dios les habla audiblemente. Tenemos a Jesucristo que dejó las enseñanzas precisas, instrucciones precisas en cuanto a cómo nosotros nos tenemos que conducir como cristianos, como hijos y como seguidores de Él. Y aquí hay algo que es interesante que se une con esto de que no todos son enemigos. Jesús en las instrucciones en nuestro caminar dijo, perdonar, amar a nuestros enemigos. En la conquista en la que vamos realizando como seguidores de Jesucristo, vamos haciendo esta conquista tal vez pacíficamente, siguiendo la manera de Dios de avanzar, de no provocar, de no atacar, sino que la instrucción de Jesús es amar. Cuesta obedecer esta instrucción cuando te dicen ama a tus enemigos, pero al igual que esta generación que estamos observando en el Deuteronomio, debemos obedecer a estas instrucciones y enseñanzas que Jesús, nuestro Maestro, nos realizó. La tercera consideración es que la bendición de Dios no justifica la avaricia. Y es interesante comprender que estas instrucciones no son para acaparar territorio, por abarcar, porque ellos son pueblo de Dios, son pueblos escogidos, pero no son los dueños de toda la tierra. Fíjense en eso. A pesar de que Israel es el pueblo escogido, no es dueño de toda la tierra. El que es dueño de toda la tierra es Dios. Y Dios distribuye y ordena a los pueblos cómo tiene que ser su territorio. Él establece las naciones, Él establece los pueblos, Él establece este orden. Y el pueblo de Israel tiene que aprender que la bendición de Dios no cae del cielo, sino que es obra también de su trabajo y de sus manos. Y que no debe cultivar ni egoísmo, ni tampoco esta exclusión de que esta raza o esta cultura o este pueblo es superior a otros, que es el etnocentrismo. Nuestra etnia es superior a todas. No lo vemos así. Sino que Dios, como gobierna todos los pueblos de la tierra, y Dios es el que sabe y gobierna y tiene el control de todo, todos deben vivir con sus principios y con sus instrucciones. Y el fundamento de esta alianza que vamos a ir viendo en el Deuteronomio es la fidelidad absoluta a Dios, no a mi etnia, no a mi pueblo, no a mi nación, sino que a Dios
y practicando la justicia, que es la justicia de Dios, en una justicia entendida como bendición de Dios, como un trato igualitario, una bendición o una paz, un bienestar para todos. Vuelvo a decir, no solo del pueblo de Israel, sino que también de todos los pueblos de la tierra. En estos 40 años de viaje en el desierto, Israel tiene que entender que esta bendición es para todos los pueblos de la tierra. La prosperidad no viene usurpando territorios y acaparando territorios porque sí. Hay vulnerabilidad y tal vez debilidad en el pueblo que marcha en el desierto, pero Dios es quien los protege, tanto a ellos como a los otros pueblos. La enseñanza, nuevamente para nosotros, es que debemos tener el respeto, y esto nuevamente una instrucción de Jesús, el respeto a nuestro prójimo, amar a Dios como también amamos nosotros a nuestro prójimo. Para Dios no hay pueblos favoritos, para Dios hay una humanidad que quiere que el bienestar para todos los pueblos. Todos y todas formamos parte de esta humanidad y para Él todos y todas somos importantes porque no hay una etnia superior a la otra. Es por eso que Cristo, cuando vino, murió en la cruz y murió por todos y todos los pueblos de la tierra. No hubo una exclusividad para uno. Y el reino de Dios lo entendemos como este reino de Dios que es mucho más grande que la iglesia o que, o que los cristianos. El pueblo de Dios va avanzando y va siendo mucho más amplio que lo que nosotros podemos imaginarnos. No debemos olvidar que el Señor no se olvida de sus promesas. Dios es fiel y cumple la promesa para todos y todas los pueblos de la tierra. Y en esto viene unido con esta cuarta consideración, que es este Dios como un Dios soberano, que tiene el control de la tierra, que tiene el control de la historia y que gobierna y sustenta todos los seres humanos. Culturalmente, los pueblos de la antigüedad tenían las divinidades territoriales. Los dioses tenían fronteras, no podían tenían distintos territorios. Pero este relato y los relatos del Antiguo Testamento, sobre todo en el peregrinaje, nos ayudan a entender y a comprender de que Dios no tiene un territorio, no tiene fronteras geopolíticas de naciones o de reinos. Él mira a toda la tierra y a toda la humanidad como este Dios soberano. Él es el soberano, Él tiene la autoridad plena y se relaciona con todos los pueblos y cumple su promesa a todos los pueblos, a Esaú y a Lot. Hoy día a veces pensamos también que Dios está limitado en su accionar y no puede relacionarse con otras personas o con otros pueblos. Y nuevamente, al leer el Deuteronomio nos va a ayudar entonces a ampliar nuestra comprensión de Dios. Dios es quien gobierna, Dios es quien controla, Dios es el que está presente en nuestra historia como humanidad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios controla los pueblos de la tierra, Dios está presente hasta el último pueblo muy desconocido para nosotros, Dios está ahí. Y también Él conoce a cada ser humano que habita en este planeta y mucho más allá. A Él no se le escapa nada. Y si alguien se opone a estos planes, también observamos en el Deuteronomio que Dios tiene órdenes específicas y puede, aunque a nosotros nos duela, tener castigo para los que no obedecen, aunque sea su propio pueblo. Y lo vemos aquí en Israel, cuando esta generación de Egipto no obedeció a sus instrucciones, hubo algunas consecuencias, hubo un castigo que Dios lo hizo. Y fíjense entonces, aquí
eliminamos tal vez el concepto nacionalista de que Israel siempre vence, siempre está victorioso, sino que hay órdenes que debe obedecer y que Dios, aunque sea este pueblo especial, este pueblo escogido, va a disciplinar en determinados momentos. Todo, en cierta medida, todo aquel que se opone a Dios, hay consecuencias que debe pagar, independiente si es cristiano o no cristiano, si es del pueblo de Dios, como en este caso en Israel, si va en la marcha, si está en un territorio, donde sea, el que se oponga a Dios, hay consecuencias en ese sentido. Y el pueblo debe confiar y aprender a confiar en este Dios. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta generación que está a puertas de, vuelvo a decir, a entrar a esta tierra prometida. Pero la reflexión es esa. Vemos a un Dios soberano, vemos a un Dios que no se le escapa nada. Y la reflexión final podría ser, Dios no necesita que les estemos recordando sus promesas. Su palabra es tan fiel que la comprometió de tal manera con la humanidad que Él es fiel, y aunque pasen los años, su palabra permanece en ese sentido. Tal vez en un término muy aliancista, a Dios no se le necesita acordar acuerdos o estas actas de acuerdo que siempre estamos recordando estos acuerdos administrativamente. Dios no necesita que le estemos recordando estos acuerdos que tenemos con Él. Dios está, Dios es soberano y Dios está con nosotros. Nos ayuda a cada uno de nosotros y nos ayuda a confiar y seguir avanzando en este caminar, en esta marcha, con estos gigantes y de esta manera, de una conquista pacífica, como pasaron por estos pueblos y sin ningún derramamiento de sangre. Y es muy interesante, porque siempre vemos que hay cosas que son más, obviamente que van a haber conquistas más bélicas y las vamos a ver más adelante, pero aquí hay otra manera que tiene Dios. Dios nunca actúa de la misma manera. Eso también es una manera de ver y de ampliar nuestra manera de conocer a Dios. Les invito a orar y que el Señor nos ayude en este tiempo. Soberano Dios, te damos muchas gracias, porque en nuestra reflexión de hoy podemos dar gracias por tu autoridad plena en cada pueblo, con cada nación, con cada habitante, Señor, tú estás presente. No se te escapa nada. Tú eres el soberano y tú actúas, Señor, y gobiernas con plena autoridad sobre nuestras vidas. Te damos gracias por darnos cuenta, Señor, y reflexionar cómo, Señor, tú puedes tener un trato, Señor, con cada uno de nosotros. Tú nos amas de una forma que a veces nosotros no entendemos, pero ayúdanos a que en este tiempo, en esta tierra, en los escenarios en que nos movemos, también nosotros podamos, Señor, relacionarnos de esta manera con otros. Señor Jesús, tú nos pides, Señor, que podamos respetarnos, amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Permite, Señor, que esto sea, Señor, una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, transforma nuestro carácter, transforma nuestra manera de pensar. Señor, haz que cada día, Señor, menguemos para que tu gloria y tu Jesús sea, Señor, ese reflejo para relacionarnos con nosotros. En nuestros hogares en este momento, Señor, pero también, Señor, en nuestras actividades cotidianas. Señor, permite que podamos, Señor, reconocerte a ti en cada una de ellas. Permite, Señor, que podamos darte gloria y honra como ese soberano Dios, que no se escapa nada. Pero permite, Señor, que podamos respetarnos los unos a los otros, podamos amarnos, Señor, independiente si somos cristianos o no. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.